Es indudable que la palabra camino, en un principio, en un primer momento, aparece en la Biblia como estilo de vida, forma de conducta, ¿sí? Ese es tu camino. Y muy importante entender que hay muchos caminos, en esa tierra hay muchos caminos, pero el camino de Dios es solo uno. ¿Cuál es el camino de Dios? El conocerle a Él, el entenderle a Él y obedecerle. Amén. Que los mandamientos que usted y yo conocemos los tengamos muy en cuenta para obedecerlos, mientras que nosotros nos dirijamos en esta tierra por los mandamientos de Dios. Estamos en el camino de Dios, en el camino que Cristo trazó con sus leyes. Recuerde que una es la ley de Moisés y otra es la ley de Cristo. Él lo deja bien establecido cuando dice: oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Esa palabra pero está determinando que una fue la ley de Moisés. Ahora el Señor Jesús nos explica muy bien algo que los judíos no pudieron entender, algo que los israelitas no pudieron comprender con la ley de Moisés. Así que cuando nosotros decimos que estamos caminando en el camino de Dios, estamos caminando en obediencia a los mandamientos de Jesucristo, a la ley de Jesucristo. ¿Cuánto lo entienden? Importante entonces esto. Miremos, cotejemos el camino de dos personas, también en Génesis. Miremos, comparémoslo. Vamos a mirar en Génesis capítulo 3. El capítulo 3 de Génesis nos describe el pecado de Adán, la desobediencia de Adán. Pero vamos a ver la consecuencia, una de las consecuencias, en el capítulo 3, en el versículo número 17. Capítulo 3, versículo 17. Génesis 3, 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero que usted le ponga atención a ese versículo 17. Adán tuvo un mandamiento de Dios. Voy a decirle algo que usted ya sabe. Voy a decirle algo que usted lo entiende muy bien. Entendemos que si repetimos las cosas no nos hace daño. Dios le entrega a Adán un reino gratuito. Le dice: todo esto que he construido es tuyo. A ver, gobiérnalo, geréncialo, administralo, sojuzgue, todo lo demás. Listo. Le pone un mandamiento, un solo mandamiento. Mientras le dijo: puede comer de todo, puede acceder a todos los animales, usted es dueño de las riquezas de esta tierra, el petróleo, el oro, la plata, todo, absolutamente todo es suyo y de sus hijos. Pero solamente te pido una cosa: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. De allí no comas. Come de todos los demás, del árbol de la vida, de todo lo demás. Hay mucha gente que cuestiona, hay personas que empiezan a decir: pero ¿por qué Dios le pone eso tan difícil? Oiga, ¿qué tal? ¿Qué tal que el hombre se tuviera que enfrentar a qué? Usted no puede pecar de ninguna manera, todo lo que haga es bueno, nada es pecado. No, Dios con ese mandamiento estaba probando si el hombre, en este caso Adán con su esposa Eva, iban a caminar en el camino de Dios. Solo había que hacer una cosa: oiga, no comer de ese árbol. De resto, podían montar en jirafa, en león, podían montar en delfín, podían bañar en los ríos, en el mar, podían hacer todo lo que se les placiera. Le digo una cosa: Adán conoció a Dios en un día de fiesta, en un día donde no había que trabajar. Y aunque el llamado para Adán era cuidar y extender el Edén, cultivar el jardín del Edén con sus hijos, él no estaba presionado a tener que vivir cumpliendo unas horas. No.
Él era el gobernador de la creación. Pero entonces Adán se ve enfrentado a una cosa. Por favor, eso que nosotros vemos en Génesis, debemos tenerlo muy presente y con mucho cuidado analizarlo en nuestra vida, porque literal puede estar pasando en nuestra vida. Entonces, Dios le marca un camino a Adán. Haz lo que quieras hacer, menos comer de este árbol. Qué bueno que usted tuviera muy claro el camino que Dios trazó para su vida. Qué bueno que no hubiera ninguna duda en ninguno de nosotros de lo que debemos hacer, cómo debemos recorrer nuestra vida, cuál es la conducta que debemos mostrarle al Señor en esta tierra, cuáles son las cosas que no debemos hacer y cuáles sí debemos hacer, sí podemos hacer. Adán lo tenía claro, un solo mandamiento tenía: no coma de ese árbol. Llegado un momento, escúcheme, a Adán se le presentó una disyuntiva, diría alguien por allí. Se le presentó un problema, se le presentó una encrucijada. Se encontró con que su esposa venía hacia él con el fruto del cual Dios le había dicho no coma. Lo traía mordido ya, lo traía medio. Y le dijo: ¿cómo estás? ¿Cómo te parece que yo comí y no me morí? ¿Te das cuenta? El Señor nos engañó. Come. En ese momento, es un momento, hermano, que todo cristiano tiene. Y creo que todos los días tenemos que estar enfrentados a hacer lo que el mundo hace, común y corriente, que para el mundo es normal, que para el mundo es natural. Aún hemos descubierto que la iglesia adquirió costumbres que desagradan a Dios, pero que en las iglesias desde el pastor en adelante aceptaron esas costumbres, esa conducta, un camino religioso que no agrada a Dios. Entonces usted y yo nos tenemos que enfrentar todos los días a la disyuntiva, al conflicto, al problema de decir: hombre, me meto por aquí o hago lo que yo sé que debo de hacer. Eso le pasó a Adán. Adán ve a su mujer y dice: ¿qué hago? Si yo tomo de la manito a esta mujer y se la llevo al Señor y le digo: Señor, mire, ¿cómo le parece? Mi esposa comió del árbol que yo le dije que no comiera. ¿Qué vas a hacer con ella? La situación está en que él tomó la decisión de caminar por otro camino. Él no se sostuvo en el mandamiento de Dios. La única manera de caminar en el camino de Dios es sosteniéndonos en el mandamiento de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Él no. Él sencillamente desgració todas sus generaciones venideras porque se apartó del camino de Dios y obedeció a su mujer. Léalo ahí en ese versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. Ahí sigue el juicio. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te vuelvas a la tierra, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Todo por qué? Porque Adán no permaneció en el camino que Dios le trazó. Insisto, hermano, es muy peligroso cuando el cristiano no conoce el camino en que debe de permanecer. El camino que Dios preparó para que usted y yo seamos más que vencedores en ese camino. Hay un camino que Dios preparó para ti. Mientras permanezcamos en ese camino, no te digo que las cosas sean fáciles, pero tú fuiste diseñado para ser vencedor y más que vencedor en el camino que Dios preparó para ti y para mí. El problema está cuando el cristiano se desvía, cuando el cristiano toma otro rumbo, detrás del deseo de una bendición ficticia, detrás del deseo
de una prosperidad ficticia. ¿Cuál es la prosperidad ficticia? Escúcheme. Hoy en día usted puede encontrar hombres, tanto naturales como cristianos, prósperos, pero en una prosperidad mentirosa, en una prosperidad que tiene una base mentirosa, una base de delito, de ilegalidad. Eso es. Entonces alguien puede decir, no, lo que pasa es que yo tomé la decisión de no hacer las cosas, pues, como le dicen a uno en la iglesia, ¿no? Que es que no puede hacer nada ilegal, que no puede firmar un documento que no tenga toda la verdad allí. No, a mí me está yendo bien y yo dije algo que no era toda la verdad. Y por decir ese algo me pusieron a firmar unos papeles, yo los firmé y me está yendo bien y estoy prosperando. Esa es una prosperidad ficticia. Esa es una prosperidad mentirosa. Porque Satanás siempre tendrá autoridad sobre esa persona que está caminando en el camino de la ilegalidad. Porque el camino de la ilegalidad, el camino de la injusticia, es un camino donde el diablo tiene plena autoridad sobre ese camino y sobre todos los que caminen por ese camino. Entonces yo he conocido personas, hermano, que dicen, no, es que, pastor, eso es mentira. Que yo para poder recibir bendición tenía que hacer las cosas honestamente, rectamente, diciendo siempre la verdad. Pastor, yo he entendido que en esta tierra el que diga la verdad permanece arruinado y Dios lo sabe. Y yo, sin pecar mucho, sin decir muchas mentiras, me posesioné en este trabajo y me está yendo muy bien. ¿Sabe? Esa persona, cuando sintió que la prosperidad era suficiente como para adquirir unos créditos que le permitieron establecer una empresa de él. Mire, Satanás espera hasta ese día. Por ese camino de desobediencia, por ese camino de ilegalidad. Entonces, cuando ya esta persona estuvo endeudado hasta la coronilla, decía mi papá, cuando ya tenía todas las deudas del mundo, cuando ya debía 470 millones de pesos, entonces él metió la mano. ¿Y por qué pudo afectar ese cristiano? Porque ese cristiano hacía mucho tiempo se había desviado del camino de Dios y ahora estaba caminando en el camino de la avaricia, de la codicia, en el camino de la ilegalidad. ¿Sabe qué hizo? En un solo día, se le quemó el negocio y mientras se quemaba vinieron unas personas, unos vándalos, sacaron lo más que pudieron, se llevaron una cantidad de cosas, dañaron, rompieron el incendio, lo que no dañó el incendio se lo llevaron los vándalos. Y la persona esta, cristiana, un hombre, se quedó con una deuda impresionante, empezaron a amenazarlo, se tuvo que escabullir de esa zona donde vivía el llano. Hermano, ¿y dónde quedó la prosperidad que el mundo ofrece? ¿Dónde quedó? Porque eso es lo que pasa. Cuando no sabemos, no conocemos cuál es el camino de Dios, cualquier camino nos sirve, pero no todos los caminos van a la bendición de Dios. Pueden traer bendición, claro. ¿Quién dice que no va a recibir dinero una persona que empiece a prestar dinero a cuentagotas, eso como lo llaman hoy en día, y se aproveche de la gente con unos intereses altos? Claro, él va a empezar a percibir dinero, pero ¿cuánto le va a durar eso? Y si se muere así, ¿para dónde se irá? ¿Le servirá de algo ser un hombre opulento, una mujer muy llena de dinero aquí en la tierra? ¿Le servirá? ¿Ese dinero le servirá para comprarle al Señor la salvación? No le va a servir. Entonces, mire a Adán, si usted y yo nacimos con una semilla de pecado dentro de nuestra vida, si la simiente de pecado nació con nosotros, fue por culpa de que Adán no conservó el camino de Dios, el camino de la obediencia. Él no lo conservó. Él decidió obedecer a su esposa y comer del fruto que ella le brindó. Y de ahí en adelante vino todo lo demás.
Ahora, yo le presento a otro hombre que también está en Génesis. Mire, Génesis 18:16. Léalo conmigo, por favor, dice la palabra. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, póngale cuidado a las palabras del Señor: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. 19. Esto lo está diciendo Dios. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia que mientras uno de ellos desvió su camino, hizo lo que bien le pareció, se dejó llevar por las pasiones, por el hecho de poder conservar a su mujer, a su esposa? Y reflexione, ¿cuántas personas ha conocido usted que se fueron detrás de un hombre, de una mujer? Se apartaron de Dios porque en las iglesias donde se congregaba le dijeron: eso no es permitido por el Señor, eso es pecado. Importándole poco, entonces se apartó de la congregación, se apartó del Señor y se fue detrás de un hombre o de una mujer. Eso fue lo que le pasó a Adán. Mientras que Adán tomó un rumbo diferente, se desvió del camino que Dios le había trazado, Dios dijo de Abraham: este hombre no solamente va a permanecer en el camino que yo le tracé, sino que yo sé que enseñará a sus hijos después de sí a que guarden el camino de Jehová, para que yo haga venir sobre él y sobre toda su descendencia bendición. ¿Ah? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, esta palabra que aparece aquí en Génesis 18 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Esa palabra camino, ya nosotros la leímos ayer. Le recuerdo que es el 18:70 y dice: camino como pisado, figurativamente curso de la vida o modo de acción. ¿Qué fue lo que vio el Señor en Abraham? Su conducta, su modo de acción, su caminar en esta tierra va a ser alineado con mi palabra, va a estar de acuerdo con lo que yo le he enseñado. Y no solamente él va a caminar, le repito esto, porque es que, hermano, el cristiano, hay algunos cristianos que no han entendido esto. No es solamente que tú seas un buen cristiano, es que le enseñes a tus hijos a respetar a Dios, a temer a Dios. Porque de otra manera, hermano, qué terrible es encontrar cristianos que uno no puede decir nada malo de ellos porque son buenos cristianos y hasta sirven en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Sus hijos desordenados, sus hijos en rebelión, haciendo cualquier... ¿Y ellos? ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Y los tienen ahí en la casa. Dicen: ¿cómo los voy a sacar? No, de ninguna manera. No, ¿por qué? Yo no soy malo. Eso es no tener amor. No es solamente, hermano, que usted y yo nos conservemos en el camino de Dios. Es necesario, la Biblia lo dice, es necesario que nosotros, después de nosotros, enseñemos a nuestros hijos a caminar en el camino de Dios. ¿Qué pasó? Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué concepto tan alto tenía el Señor de Abraham. Él va a permanecer obedeciendo a Dios, al Señor. Avancemos entonces. Éxodo capítulo 18. Déjeme, le pinto el cuadro aquí en el capítulo 18 de Éxodo. Resulta que Moisés se sentaba todo el día a atender consejería y el pueblo de Israel, en pleno sol, en ese sol del desierto,
hacía fila y se esperaba que le tocara el turno. Jetro, su suegro, se le acerca y le dice a un hombre como Moisés que hablaba cara a cara con Dios. Pero Jetro le dice: no está bien lo que haces. No, no está bien. Vas a desfallecer tú y todo tu pueblo contigo si no haces lo que te voy a decir. Y le da un consejo: prepara a gente, delega en personas que hagan el trabajo contigo, que te acompañen, que te apoyen, que las cosas fáciles las resuelvan ellos y traigan a ti solo las difíciles. Entonces, allí es donde el versículo 18 dice, léalo conmigo: oye ahora mi voz. Después de darle las recomendaciones le dice: oye ahora mi voz. Está hablando Jetro. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Oiga, es la recomendación para cualquier padre de familia, es la recomendación para cualquier ministro del evangelio, para cualquier pastor, para cualquier evangelista, para cualquier profeta, maestro, apóstol, lo que sea, hermano. Mostrarles el camino. Otra vez, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Yo le voy a sacar esto al Nuevo Testamento. Ordenanzas y leyes es la palabra de Dios. ¿Qué son las ordenanzas y las leyes? La palabra de Dios. Enseña a ellos la palabra de Dios. Hay una pregunta que deberíamos hacernos nosotros. Sí, solteros o casados, ¿usted a dónde va con su conducta y con sus palabras? ¿Enseña la palabra de Dios o qué enseña? Porque yo me sorprendo, hermano, cómo, bueno, eso me pasó hace muchos años. Acompañando a un hermano en la fe, teníamos que ir a un municipio que se llama Trujillo, allá de Río Frío hacia arriba, en la montaña. Eso queda cerca de Tuluá. Y resulta que esta persona, cuando nosotros teníamos que irnos en buseta, el pastor iba, a veces no iba, y le encomendaba a alguien el ir hasta Trujillo, al CMB de Trujillo, a dar el culto. Pero esta persona, cuando se montaba en la buseta, él cambiaba. Él me decía: hermano Héctor, ¿sabe qué? Delante de la gente no nos tratemos como hermanos. Llámeme por el nombre. No queremos que la gente nos mire raro. Es mejor pasar desapercibido. Yo le decía: no me parece bien. Entonces él se hacía en otro lado. Él esperaba que yo me montara, que me sentara, y él se sentaba en otro lado. Y empecé a darme cuenta que él, cuando hablaba con las personas en la calle, él lo hacía de una manera muy natural. Él no le decía cómo está, que Dios lo bendiga. No le hablaba de la palabra. No, y se entrenzaba en unas conversaciones tan naturales, tan mundanas, que yo le decía: ¿qué pasa? No, hermano, es que Pablo dijo que él se hizo a los gentiles como gentil, y me sacaba una cantidad de argumentos tremenda. Pero yo me daba cuenta era que él no estaba capacitado para vivir la palabra delante de los inconversos y tampoco hablar palabra, no. Entonces, cuando la Biblia dice: enséñale las ordenanzas y las leyes, estamos hablando de la Biblia. ¿Qué tenemos que enseñar? La Biblia. Hermano, la Biblia dice. Caballero, la Biblia dice. Cuando yo le hablo a alguien y me dice: no, pero es que este mundo está así y así, y es innegable que uno no se puede dejar y que uno tiene que hacer, entonces yo le digo: lo que pasa es que la Biblia dice. Pero ¿por qué la Biblia? Porque la Biblia es, óigame, la Biblia es el estándar más alto que hay en la tierra. Por encima de la Biblia no hay nada más. La autoridad que tiene la Biblia no la tiene ni sus costumbres, ni el presidente, ni nadie está por encima de la Biblia. Así que si vamos a hablar de autoridad, hablemos de la Biblia. Entonces la gente dice: bueno, sí, lo que pasa es que yo no conozco la Biblia. Bueno, por ahí vamos bien. Pero eso es lo que está diciendo este hombre. Enseña tú a ellos, enséñales
las ordenanzas y las leyes, que es la palabra de Dios. Dice, y muéstrales el camino. ¿Cuál es ese camino? Hay un solo camino. Se llama, y aquí se lo voy a decir para que trabajemos de aquí en adelante teniendo claro cuál es el camino. ¿Cuál fue el camino que Dios preparó para ti? ¿Cuál fue el camino que Dios preparó para todo aquel que le conoce, que empieza a estudiar la palabra? El camino. El camino nos lleva a Cristo. El camino nos lleva al árbol de la vida, la tipología del Edén, pero es Cristo. Amén. ¿Sabe cómo se llama ese camino? Camino de salvación. ¿Cómo se llama? Camino de salvación. ¿Usted sabe qué es la salvación? Bueno, vamos a mirar un poquito, porque en los ayunos estuve hablando un poquito de qué compone la salvación, cuáles son los ingredientes de la salvación, cuáles son las cosas que hacen parte de la salvación. Listo, pero entonces, importante esto, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. La palabra lo que han de hacer es enseñarle a la persona cómo debería caminar en esta tierra. Déjeme, yo le pongo un ejemplo que le pongo siempre a los hermanos de consejería. Voy a resumir esto. Enséñele las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar, camino de salvación y lo que han de hacer. Póngale atención a este ejemplo. Entonces viene una mujer a mí y me dice, pastor, es que yo estoy aburrida con mi marido. Él sí, él es un buen esposo, él es un buen padre. Yo no tengo queja, él no me engaña, nunca me ha engañado en estos años que ha vivido conmigo, pero él es seco, él no es tierno, él no me dedica tiempo, a los hijos les dedica tiempo, a mí no me dedica mucho tiempo, pero es respetuoso, él siempre está pendiente de lo que yo necesito, muy responsable. Sí, pero estoy cansada. ¿Qué le digo, pastor? Yo necesito un hombre que me ame, que me dedique tiempo, que sea cariñoso conmigo. Ahí está. ¿Qué le puedo decir yo a esa persona? Primero que todo, le enseño las ordenanzas y las leyes. Voy a la palabra y le digo, listo, mujer, tú te quieres separar. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 7. A ver qué dice la palabra. ¿Cuáles son las opciones que Dios te da? ¿Te quieres separar? ¿Quieres quedar libre para buscar a alguien que te haga sentir, que te lleve a vivir un romance hermoso que este hombre nunca te ha llevado a vivir? Listo, el versículo 10. ¿Lo tiene allí? Primera carta a los Corintios 7:10. Léalo conmigo. Pero a los que están unidos en matrimonio, ¿sí lo está leyendo o no? Mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Qué dice? Que no se separe del marido. ¿Qué dice la palabra para esa mujer? Le estoy enseñando las ordenanzas y las leyes. El Señor dice que no se separe del marido. Ahora, te da una opción. Versículo número 11. Y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar. Así que si tú vas a dejar a tu marido con la esperanza de conseguirte uno tierno, uno amoroso, uno cariñoso, que no trabaje sino que mantenga detrás de ti, abrazándote, besándote y diciéndote, mi amor, ya se va a cumplir la cuota del apartamento, acuérdese, yo como estoy cuidando de usted, yo como la tengo pues ahí enmelosada en la ternura, yo no puedo trabajar, así que mire a ver qué vamos a hacer. Entonces, qué pena, no lo puedes hacer, porque mira lo que dice la palabra. Y si se separa, quédese sin casar, o tiene una segunda opción, o reconcíliese con el mismo, con su marido, y que el marido haga lo mismo, no abandone a su mujer, y si la abandona, etcétera. Ahí le apliqué la primera parte, le estoy enseñando lo que debe de hacer a través de la palabra. Listo. Pero entonces yo tengo que mostrarle el camino de salvación. Lo siguiente que le digo es, mujer, si con esto que dice la Biblia tú tomas la decisión de separarte, ten cuidado, no te vayas a apartar del camino de salvación, porque sintiéndote sola, puede ser que pases un tiempo tranquila, pero un día vas a querer tener ese hombre que anhelas, ese hombre que deseas, que no puede ser sino tu esposo.
Y anhelando un hombre romántico, puede ser que caigas en adulterio. Y aunque todo el mundo te diga que está bien, y aunque todo el mundo te diga que cada pacho con su pacha, y que el Señor es amor, y que si usted se conectó con ese y ese es el que le da en la torre, pues, y la pone a soñar, a ver pajaritos, estás fuera de la salvación. ¿Por qué? Porque dejaste el camino de Dios. Entonces le estoy mostrando el camino por donde debe de andar. Estoy diciendo, camina en el camino de la salvación, obedeciendo la palabra de Dios. Solo obedeciendo la palabra del Señor, tú puedes permanecer en el camino de la salvación. Y va el segundo punto. Ahora dice, y lo que han de hacer. Si usted está ahí en el texto de Éxodo, lo que han de hacer, entonces le vamos a recomendar, le vamos a dar consejos edificantes para que esa mujer pueda encontrar en su esposo, en el que le toca, en el propio, en el de ella, pueda encontrar todo lo que necesita. Entonces empezamos a decirle qué debe de hacer con la Biblia. Entonces empezamos a recomendarle, mira lo que dice la palabra aquí, y la llevamos a primera carta de Pedro, capítulo número 3, versículo número 1. Y le decimos, le vamos a hacer una recomendación. Si usted decide quedarse con su esposo, entonces usted debería trabajar, oiga, en la fabricación, con la ayuda del Señor, de ese hombre tierno y cariñoso que necesitas. Dice la Biblia, asimismo vosotras mujeres, capítulo 3 de primera carta de Pedro, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Escuche que esto de mostrarles lo que han de hacer es darle consejos agradables a Dios, que la lleven por la obediencia a la palabra de Dios a conseguir que Dios le cambie su entorno y en su entorno cambie a su marido. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí está. Este es un consejo de vida, este es un consejo práctico para que ella empiece a ganarse su esposo y pueda entonces, con su propio ejemplo y su propia buena conducta, caminando en el camino de Dios, obedeciendo al Señor, provoque que Dios cambie ese marido. Pero si ella se aparta del camino recto, del camino de la obediencia al Señor, no le espera sino desgracia. Entonces ahí estamos cumpliendo las tres partes. Enséñales las leyes y las ordenanzas, la palabra de Dios. Muéstrales el camino por el que deben de andar. Hermano, le advertimos que puede dejar el camino de salvación, perder la salvación. ¿Y lo que han de hacer? ¿Qué vas a hacer? Si decides obedecer al Señor, deberías comportarte de esta manera como lo dice la Biblia. Entonces, allí está. ¿Cómo usted y yo podemos mostrarle el camino correcto a una persona que tiene una confusión en la mente y que dice, ay, es que yo no sé qué hacer? A mí me llaman y me escriben mucho personas que dicen que tienen muchos años, pero el consejo es, oiga, son cosas tan, pastor, y cuénteme una cosa, pastor, es que yo quiero comprarle un carro a mi hijo para que se ponga a trabajar así, en esas plataformas. Y la plataforma es legal, hermana. Ay, yo no sé, pero yo lo quiero haciendo algo. Por eso. Pero si usted desobedece a Dios y entra en la ilegalidad, su hijo y el carro que usted le regale a su hijo no les va a ir bien. Porque la Biblia dice, Romanos capítulo 13, versículo 1, le estoy enseñando las leyes y las ordenanzas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ay, pastor, y entonces, parece que no conocieran el evangelio, sino que es en el afán de vivir una vida agradable aquí en la tierra, que muchas veces el cristiano se olvida del camino que conoce, del camino de salvación que Dios le trazó, le estableció, y empiezan a caminar otros caminos, empiezan a hacer otras cosas y preguntan, ¿será que está mal? ¿Será que, pastor,
¿Será que está mal? Y sabiendo que sí está mal, ¿y dónde dice en la Biblia, pastor, que yo no puedo hacer eso? Porque es que las cosas bien ilegales aquí y que yo no entiendo que uno tenga que ser. Sí, porque tú eres diferente, tú eres una hija de Dios. Hola. Y a veces la persona no entiende. Entonces, el camino que Cristo preparó para usted y para mí se llama el camino de la salvación. ¿Cómo se llama? El camino de la salvación. Dice entonces Éxodo 32. Estamos hablando ya de Moisés. Hablamos de Abraham, ahora estamos hablando de Moisés. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelos. ¿Qué estaba haciendo Aarón? Apartándose del camino que Dios le había trazado, dándole gusto, así como Adán le dio gusto a su mujer. Así Aarón les dijo: sí, si quiere que le haga dioses, tráigame el oro, tráigamelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó. Hermano, mire, saquemos esto a la vida práctica, a la vida actual, a la de hoy. Alguien propone celebrar en Navidad algo que tenga que ver con Dios, cristianizando una fiesta tan pagana, y el sacerdote del Señor, el cristiano, la cristiana, dice: amén, y vaya hacia el altar, un pesebre o un árbol de Navidad, y dice: fiesta para Dios. Mírelo, léalo. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Pero espérese, hicieron un inmundo, un abominable ídolo. Y luego de eso dijeron: los dioses que nos sacaron de Egipto, y ahora van a cristianizar ese paganismo. Mañana será fiesta para Jehová, representándolo en un becerro. Y hermano, se torcieron, se salieron del camino y dicen: no, yo estoy bien. Mire, en la actualidad ese es el peor de los engaños que sufre la iglesia cristiana. El cristiano en pecado dice: no, yo estoy bien. No, Dios es amor. Dios sabe que yo me estoy conociendo con la peladita, que yo me estoy conociendo con el hermano, y están teniendo sexo, pero no, yo estoy bien. Dios es amor. Él sabe que cuando nos conozcamos nos vamos a casar. Sí, no, Dios sabe que yo celebro esto para el Señor, que es el cumpleaños del Señor. No, Dios sabe que yo, si tuve que quitarle este dinero a otro a otro que lo tenía, es porque yo tenía necesidad. Dios sabe. Y se engañan. Se engañan así como el pueblo de Israel se engañó. Óigame, con la confabulación del sacerdote, en este caso del pastor. Aarón representa al pastor. Esos pastores que hoy le dicen a la gente: no, que va, no crea, olvídese, no crea, podemos celebrar todas esas fiestas, no hay problema. Así, eso es fiesta para el Señor, estamos celebrándole el cumpleaños a Dios, igualito. Y se salieron del camino de Dios, se apartaron del camino de Dios y siguen hablando de Dios, cuando el camino de la vida ya no lo están caminando. Cuando fueron apartados de la fuente de vida que es Jesucristo. ¿Por qué? Por desobediente. Por desobediente. 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz.
Y se sentó el pueblo a comer y a beber, como se hacen en todas las fiestas patronales y en todas las navidades, a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse, reírse a carcajadas, de alegría o de burla, por implicación bromear, hacer burla, burlarse, deshonrarse, regocijarse, reírse de alguien. Y se levantó a regocijarse. 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Era que ya el Señor le había mandado un camino al pueblo de Israel. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué engaño tan impresionante. Porque hay muchos caminos, iglesia, hay muchos caminos. Ahora mismo reflexiona, ¿cuál es el camino que estás caminando ahora mismo? ¿Es el de la salvación? Quiere decir que estás observando con todo tu corazón, con sinceridad, el no apartarte de los mandamientos que conoces. Ese es el camino de salvación. Pero si algún cristiano, hermano, tiene algo por allí oculto, tiene algo por allí en secreto, si algún cristiano se está justificando que porque es que esto es duro, entonces me toca, para poder solucionar el asunto, decir una mentira, estampar mi firma en un documento alterado, etcétera, etcétera. Si alguien de pronto en cualquier otro lugar del mundo, llamándose cristiano, está defendiendo una mentira, es que es tan fácil, hermano, es tan fácil. Es tan fácil que una vez el Señor me envió a un hermano que siempre nos ha apreciado a nosotros, la familia. Pero el Señor, por ese amor que Dios nos tiene a todos nosotros, me envió a hacerle una advertencia por palabra de ciencia. Yo se la dije. ¿Qué estaba pasando con él? Tenía una familia, una mamá, un papá y unos hermanos no muy recomendables. Él era el único cristiano de la familia. Pero tenía una familia, él tenía una familia a la cual tenía que honrar, en especial a su papá y a su mamá. Pues como ese padre y esa madre no se habían comportado de la mejor manera, como habían sucedido algunas cosas donde el papá y la mamá se habían acercado a la casa de ellos, de la pareja, del hermano y la hermana cristiana, y teniendo algunas dificultades, algunos contratiempos con la esposa y con el hijo de ellos, armaron un escándalo y salieron mal. Pues la esposa le dijo: aquí no vuelva a traer a su mamá, cristiana ella. Y empezó a repeler todo lo que tenía que ver con la familia de él, a rechazar todo lo que tenía que ver con la familia de él, de tal manera que este hombre, sin darse cuenta, sin ser consciente totalmente de lo que estaba haciendo, empezó a mentir. Empezó a decirle a su esposa que ella no visitaba a su familia, que él no visitaba a su familia, que él hacía días no saludaba a su mamá, que porque le decía él a ella: ellos se enojaron con lo que usted dijo y no me han vuelto ni a llamar. Pues sí, decía la esposa, pues sí, es que ¿qué más toca si no aislarse de esas personas tan tóxicas? Era una cristiana. Pero él estaba viviendo una mentira, porque él sí iba donde su familia, él hablaba con sus hermanos, en el trabajo se escribían, él iba semanalmente y le llevaba algo a su mamá como debía ser. Él estaba haciendo lo correcto, pero frente a su esposa, él lo estaba negando, él estaba sosteniendo una mentira. Y ya hacía 1.5 años, bueno, exactamente 1 año y 8 meses, que estaba sosteniendo una mentira de que no, él hace tiempo no voy a la casa, hace tiempo no me hablo con mis hermanos. Para evitar, me dijo él, para evitar la confrontación con mi esposa, pastor, hermano, ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es en justicia, el camino de Dios es en verdad, el camino de Dios es en santidad. ¿Qué pasó? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque el injusto, óigame, nunca podrá entrar en la justicia de Dios. Oiga, porque sin la verdad el mentiroso no puede entrar al reino de los cielos.
Y él estaba año y 8 meses engañado, pensando que estaba bien, pensando que porque iba a la iglesia servía en la congregación. Y pastor, pero ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago si Eva, perdón, mi esposa? ¿Yo qué hago, pastor? Y se justificaba. No, hermano, no hay justificación. Para dejar el camino del Señor no hay justificación. Y estaba engañado, sosteniendo una mentira, año y 8 meses. Le dije, dele gracias a Dios. Cuando le confiese su pecado, dele gracias a Dios que usted no murió en este tiempo donde estuvo caminando en un camino que se llama el camino de la mentira. No en el camino de la salvación, sino en el camino de la mentira. Y la iglesia llegó a creer y le hizo creer a otros que no había problema, que no importa si se está caminando en el camino de la ira. Esa gente que tan amargada vive con ira y vive refutando a los demás, alejándolos en enemistades y piensan que se mueren y se van para el cielo. Aquí yo tuve una experiencia muy tremenda, hermano, hace muchos años. Un hombre que tenía servicio, un hombre que servía en esta congregación, de un momento a otro cayó enfermo. Empecé a visitarlo, a orar por él y el Señor me fue mostrando cosas, le pregunté. La familia se me acercó y me dijo, él se convirtió al Señor, pero nunca se apartó de esto, nunca se apartó de esto. Nunca. O sea que él iba por un camino torcido. Pero aquí todo el mundo lo tenía como una persona cristiana. Y la apariencia de él era un buen cristiano. Pero su familia sí conocía quién era. Hermano, yo hablé con él y le dije, hermano, usted tiene que reconocer esto y esto y esto. ¿Sabe qué me dijo en su lecho de enfermo? Lo que pasa es que mi familia es una parrandada de víboras, que si yo me hubiera dejado me hubieran tragado vivo. ¿Sabe que esa persona murió en medio de la angustia y la desesperación? Murió, hermano, tratando de arrancarse la ropa, tratando de brincar, gritando. Porque no murió, oiga, no pasó de esta vida a la eternidad de la mano del Señor Jesús. Porque su camino no era un camino de salvación, era camino de muerte. Y qué engañado vivió durante tantos años sirviendo y diciendo que era un siervo del Señor, un hijo de Dios. Es importante entonces, iglesia del Señor, que seamos muy conscientes, o sea, que tengamos claridad en esto. Hay muchos caminos, pero el camino de la salvación está ligado a la obediencia de lo que usted conoce. Entonces dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tremendo. Y ahí vino la consecuencia. Hermano, escuche esto. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. La gente pretende decir que le pasó algo malo, pero que ellos son buenos. Que fue que le pasó lo que a Job. Hermano, estábamos caminando por un camino que no es recto. Estábamos caminando por un camino incorrecto, torcido. Dios en su infinito amor permite que lleguen las consecuencias de ese caminar torcido para que reconozcamos y nos corrijamos. Y a veces lo que hace el cristiano es enojarse y empezar a decir, yo no sé qué pasa con el Señor, yo oro, yo ayuno y mire lo que me pasa a mí. Espérese, deténgase, entienda que a Dios nadie lo puede engañar. A Dios nadie lo puede engañar. Y exactamente lo que el hombre siembra, eso recoge. ¿Qué cosa? Y si estamos caminando por el camino de salvación, la protección está sobre tu vida, la provisión está sobre tu vida. Oiga, la gracia de Dios, la paz del Señor, algo tan poderoso que estamos hablando los miércoles. Hermano, una manifestación de la fe es paz, es gratitud, es tranquilidad en el Señor. No aflicción, angustia, desesperación. Eso es todo lo contrario. Allí no hay fe. Allí no hay una manifestación de fe, sino todo lo contrario. Una manifestación de incredulidad, de duda, porque hay temor. Y no temor precisamente al Dios Todopoderoso.
sino temor a lo malo que le pueda suceder. Vamos a continuar en el día de mañana hablando y construyendo, hermano, este entendimiento de lo que es el camino de Dios. Amén.